Vamos hasta México para conversar con el doctor Flavio Morales, analista internacionalista, pero además experto en marketing político y campañas electorales. A propósito de la izquierda, los movimientos progresistas, cómo están trabajando estos gobiernos de tendencia, orientada más a la izquierda, en la división derecha e izquierda. México es uno de ellos, pero también en Colombia es posible que gane Gustavo Petro. Las elecciones en segunda vuelta son el 19, así que esos son los temas principales que vamos a tratar con Flavio. Le damos la bienvenida a Flavio. Como siempre, un gusto conversar. Lima, México. Flavio, bienvenido. Qué gusto verte y saludarte, Néstor, desde aquí, desde la Ciudad de México. Siempre es un privilegio tener un espacio y poder conversar con ustedes de los últimos acontecimientos políticos en Latinoamérica. Así que con un abrazo enorme, te saludo con mucho gusto y aquí estamos a la orden. Para conversar. Conversábamos hace algunos días, Flavio, con Pablo Rojas, que también forma parte del equipo de analistas internacionales de BIS, amigos de BIS, y hacía también una apreciación de lo que está ocurriendo, y hacemos la misma pregunta para la reflexión. ¿Qué está ocurriendo? ¿La izquierda está avanzando, está madurando, está en un proceso de enfrentar de manera real la solución de los problemas? Son los movimientos populares, de los jóvenes, las mujeres que están obligando y exigiendo cambios en las estructuras de los estados latinoamericanos. ¿Cuál es la lectura? ¿Cómo está México, en la que también el presidente está en esta tendencia, en esta corriente, Flavio? Hola, bueno, pues creo que estamos en presencia de una corriente muy fuerte después de haber pasado por una década, la década pasada, en la que predominaron en la región los gobiernos de derecha. Pues estamos ahora en presencia de una oleada muy fuerte de la izquierda que ha ido ganando posiciones en los distintos países. Hoy por hoy estamos viendo que ese movimiento de renovación en los poderes ejecutivos de los distintos países hermanos se está volcando hacia la opción de las propuestas que presenta la izquierda. Y obviamente ese liderazgo que ha ejercido esta expresión política se nota e influye en las elecciones que se han venido sucediendo en estos últimos años. Y lo vemos porque hay también todo un frente y un bloque, incluso con un peso específico a nivel internacional. Lo estamos viendo ahora con los jaloneos para la Cumbre de las Américas, en la que los presidentes, principalmente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está empujando muy fuerte al gobierno de los Estados Unidos para que incluya en la cumbre, corran la invitación a esta reunión de América a presidentes que tradicionalmente habían sido desdeñados en los años anteriores, y hablamos concretamente de Venezuela, hablamos ahora también de Nicaragua, y gobiernos que en otro momento, sobre todo en la década pasada, en el que predominaban las expresiones de derecha, no eran considerados dentro del escenario internacional latinoamericano. Hoy por hoy la izquierda está reivindicando, para bien o para mal, a estas expresiones políticas que fueron las que abrieron brecha desde la década pasada en el continente, y que hoy ya han conseguido generar todo un bloque encabezado principalmente por el norte y el sur, al norte con México y en el sur, muy al sur, con Argentina. Ya un posicionamiento definido, y está liderando, y eso significa que el gobierno en la interna, Flavio, está caminando bien, está en la línea correcta. Los mexicanos están de acuerdo con la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, te diría que hay una gran polarización hoy por hoy. Es un fenómeno muy curioso que para nosotros los que nos dedicamos a la comunicación política nos resulta muy atractivo lo que representa analizar el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos prácticamente cruzando el umbral de la mitad de su gobierno, le quedan alrededor de 2 años y medio de gestión y durante ese tiempo las mediciones de los estudios de opinión son constantes en indicar la aprobación del gobierno de López Obrador. Nunca ha bajado la línea del 50% en sus momentos más bajos de popularidad, de aceptación de su gobierno ha rondado el 54%, pero han dado también en los niveles del 70%. Con casi 4 años de gobierno, eso es algo poco común. Normalmente el desgaste de la gestión pública suele pasarle factura a los gobernantes y hacer que sus índices de aprobación vayan en una tendencia inversamente proporcional al tiempo que les quede en el gobierno. Sin embargo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sucedido eso. Se ha mantenido, te repito, por encima de esa línea. Este domingo habrá elecciones en 4 estados de la República, hay 32 en la República Mexicana, las elecciones en los estados no siempre son en los mismos periodos. Este domingo, perdón, hay elecciones en 4, el partido del presidente, Morena, tiene previsto, de acuerdo con las encuestas, que gane por lo menos 5 elecciones, perdón. Se tiene previsto que gane 3 y hay una elección cerrada donde no hay un claro delantero entre el partido del presidente y una coalición opositora, y en el otro parece que definitivamente el triunfo será de la oposición. Pero estamos hablando, como te decía al inicio de mi comentario, que a casi 4 años de que inició su gobierno, el presidente políticamente ha continuado manteniendo un liderazgo y ganando terreno para su partido. Pero por el otro lado te diría que la polarización en el país está más fuerte que nunca, hay una enorme división y hay un gran cuestionamiento de las políticas públicas, sobre todo en materia de seguridad, que ha el presidente enderezado. ¿Y qué es lo que sucede, creo yo? Bueno, pues que la oposición está en una situación de mucha debilidad, no hay un liderazgo nacional que pueda encabezar un movimiento opositor al presidente. Las figuras más relevantes que tiene la oposición, que se ha unido en las elecciones, y estamos hablando del histórico Partido Revolucionario Institucional, con su antagonista por naturaleza, que es el Partido Acción Nacional, que representa a la derecha, y por el otro lado aderezado por una izquierda muy disminuida, histórica, que es el Partido de la Revolución Democrática, pero totalmente disminuida y desdibujada. Gran parte de las bases del PRD pasaron a formar parte del partido del presidente, pero bueno, la izquierda está ahí en una coalición con el Partido Acción Nacional, que es derecha, y con el PRI, que es centro democrático. Entonces, estas 3 fuerzas han tratado de hacer frente en las últimas elecciones al presidente, sin mucho éxito, y lo que te decía, de ninguna de estas expresiones ha surgido un liderazgo de talla nacional que pueda darle frente como cabeza de una oposición organizada al presidente de la República. Yo creo que en buena medida lo que ha dejado de hacer la oposición, en buena medida las contradicciones en las que ha caído algunos de los liderazgos opositores son lo que permite que el presidente siga manteniendo una hegemonía en el ejercicio de su poder, y otras medidas que han sido calificadas como populistas que también le permiten mantener esa aprobación por encima del 50%. Qué bien por los mexicanos más pobres, Flavio, ¿no? Y qué bien también por ese liderazgo continental que ya es reconocido del presidente López Obrador, y eso también tiene influencia en países como Colombia. Colombia, el 19, está en segunda vuelta. ¿Cómo ven en México la presencia de Gustavo Petro dentro de esta corriente, de esta ola
de progresismo y de izquierda en Latinoamérica y que al parecer sería el nuevo presidente de Colombia. ¿Cuál es el análisis del experto en marketing político, Flavio? Bueno, pues fíjate que nos hemos despertado en estos últimos días con la noticia de que la elección está, que quizá en la primera vuelta se veía muy a favor de Gustavo Petro. Bueno, hoy por hoy, a 3 semanas de que se desarrollen las votaciones nuevamente, la elección está muy cerrada. No podríamos decir que hay un claro vencedor. Vi una encuesta de hace un par de días, que entiendo que es la más reciente, que se levantó a finales de mayo, 30 y 31 de mayo, y esa encuesta nacional de Colombia dice que hay, de alguna manera, un empate entre los dos candidatos, de acuerdo con el margen de error de la encuesta. La diferencia a favor de Petro es del 2%, es decir, prácticamente nada, y es un empate que nos habla de lo cerrado que está en la elección. Creo que el candidato Rodolfo Hernández ha estado haciendo una muy buena campaña. Me parece que ha sido más práctico y ha sabido leer mejor el escenario y está sabiendo entender mejor lo que significa jugar una segunda vuelta que Gustavo Petro. Aún con toda la experiencia y la trayectoria política que tiene Petro, que es, por supuesto, un político mucho más formado que lo que es Rodolfo Hernández, que en realidad su vocación es de empresario. Entonces te diría que no está la balanza inclinada hacia alguno de los candidatos. No estoy muy seguro que Gustavo Petro vaya a conseguir alzarse con la victoria. Yo te diría que hoy, en este momento, veo más cercano, por la manera en la que se va conduciendo la campaña, veo más cercano, con ideas más claras de lo que se tiene que hacer para el cierre y la posibilidad de conseguir un triunfo de Rodolfo Hernández, que además, fíjate, curiosamente utiliza como eslogan de campaña una de las frases del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aquí durante la campaña, y fue además su prédica al inicio de su gobierno, y es como el eslogan del partido político de Morena, que es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Ese es el eslogan de Rodolfo Hernández, que ha sido calificado como un candidato populista, de derecha, pero un candidato populista. Y en esa clasificación siempre a nivel mediático se ha tenido, por lo menos aquí en México, al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tendría que hacer Flavio Hernández para que su tendencia siga hacia arriba y consolide la posibilidad del triunfo? Y por el otro lado, Petro, ¿qué es lo que tendría que arriesgar más en lo que queda de la campaña para buscar superar esa diferencia, hacerla mucho más evidente, 2% a una cantidad superior? ¿Cuáles son las recomendaciones del experto, Flavio? Bueno, lo hemos hablado en otros momentos, que las campañas electorales tienen etapas. Y la campaña que se está jugando en este momento, a estas alturas, diríamos que estamos entrando en la última etapa. En la primera etapa de una campaña electoral se tiene un objetivo muy claro, y el objetivo muy claro es dirigir los mensajes, realizar los posicionamientos necesarios, las definiciones del candidato, de cara principalmente a quienes son sus correligionarios o quienes pudieran resultar, dependiendo de nuestra posición política, nuestros votantes naturales. Para la segunda parte de una campaña, normalmente lo que se busca es utilizar los medios a disposición para hacer llegar los mensajes principalmente más profundos de la campaña, lo que tiene que ver con el plan de gobierno, los programas de acción, lo que tiene que ver con las propuestas, porque durante esta parte de la campaña normalmente se suelen activar los electores que son los más interesados en la política, los que tienen una formación de estudios más elevada, los que analizan normalmente las propuestas para determinar su voto. Y la última parte de las campañas, que es lo que nosotros estamos viviendo
prácticamente en este momento, a poco alrededor de 3 semanas para que se lleven las votaciones en Colombia, es cuando se activan los electores poco informados, poco interesados en política, que normalmente no prestan mucha atención al análisis de las propuestas, que no les interesan los debates, que no les gusta el lenguaje de los políticos y que rechazan normalmente todo lo que tiene que ver con política. Y son votantes que suelen elegir su voto más que por una cuestión racional, suelen ser movilizados por un asunto emocional, por sentir alguna simpatía por el candidato, porque existe alguna empatía con su expresión o con su manera de conducirse. Entonces creo que en este tenor es Rodolfo Hernández quien está sacando mejor provecho de su personalidad, que es una personalidad que incluso han equiparado con el presidente Donald Trump, que de repente pudiera ser un poco incorrecta políticamente, pero que hace que él marque una distancia con el establishment. Y aquí de lo que se trata y lo que hemos visto que ha funcionado mucho en campañas recientemente es tratar de disasociar a un candidato con las estructuras tradicionales de los políticos y de los partidos que gobiernan y de los partidos políticos. La gente a estas alturas el desarrollo de nuestros países se siente muy decepcionada de los políticos cuando aplicamos encuestas para medir a las instituciones. Por lo regular, los partidos políticos siempre salen muy mal parados, muy mal evaluados, y cualquier posicionamiento que implique tener una distancia de lo que significa la tradición política normalmente es muy bien recibida, sobre todo por ese segmento que te mencionaba hace unos momentos, que es el de los electores poco informados y poco interesados en política. Y ahí Rodolfo Hernández se mueve como pez en el agua, con un discurso muy, muy simple, con un discurso muy populista, con un lenguaje muy llano y teniendo muy claro lo que tiene que hacer. Recientemente se le estaba intentando asociar con algunas posiciones, porque has de saber que la elección en Colombia pasa un poco por definir si eres uribista o no eres uribista, en referencia al expresidente Álvaro Uribe, que sin duda es un presidente que sigue teniendo expresidente que sigue teniendo una gran influencia en la política de Colombia. Y cuando se ha intentado asociar un poco y relacionar a algunos personajes muy vinculados al expresidente Álvaro Uribe con la campaña de Rodolfo Hernández, él ha sido muy claro en tratar de establecer una distancia y una diferencia con su manera de entender la política de lo que representan las expresiones de Álvaro Uribe. Entonces en esa contienda están, y yo veo más leyendo mejor el panorama, hablando en términos futbolísticos que nos gustan mucho, leyendo mejor el partido a escasos 25 minutos de que el árbitro pite el final. El análisis que nos lleva a una pregunta, Flavio, y es en relación a la gran cantidad de ciudadanos, electores, que no les interesa realmente la decisión política, la participación política, y eso pasa por la crisis en Latinoamérica de los partidos políticos, y Perú no es la excepción. Acá son cascarones y remedo de lo que debería ser un partido político. ¿Qué tendría que hacerse con un periodo a largo plazo de 5 a 10 años para volver a tener partidos fuertes que representen realmente el sentir de la población? Hay medidas, evidentemente los analistas como el caso Flavio, que tienen clara la situación. Para nuestros televidentes, ¿cuáles deberían ser? Y para aquellos que son líderes de esos grupos pequeños o en formación, nuevos partidos políticos, porque creo que eso es lo que tendría que hacerse, refundarse partidos o crearse nuevos partidos. ¿Cuáles son las condiciones que tendrían que tener en los países para tener partidos políticos fuertes en cada jurisdicción? Fíjate que con tu pregunta haces que recuerde una
una circunstancia, una anécdota dolorosa de lo que representan los partidos políticos para la sociedad en general. A finales de la década del siglo pasado, la gran crisis que vivió económica y social Argentina se sintetiza en una frase que se convirtió en el lema de batalla de quienes protestaban en esa caótica última década del siglo pasado, y que era: lárguense todos. Eso sintetiza cuál es la sensación y el sentimiento que tiene el ciudadano común, el ciudadano de a pie, con respecto a las estructuras políticas tradicionales. Y te diría que en México lo vemos ahora también, porque después de que estuvimos gobernados durante más de 70 años por un solo partido, fue una democracia unipartidista. En las últimas 2, casi 3 décadas, México ha probado de todo, ha pasado del inicio del milenio, en el año 2000, a 2 gobiernos, 12 años de gobiernos de derecha. Después nuevamente ha regresado con un gobierno del PRI, emanado del PRI, es decir, del centro, ideológica de centro, para posteriormente, en estas últimas elecciones, probar con la izquierda. Es decir, en México ya hemos transitado por las distintas ideologías políticas buscando algo que parece que todavía no encontramos. Y por eso decía que sintetiza muy bien lo que siente el ciudadano de a pie con respecto al establishment en el ámbito político, por lo menos en nuestro continente, y es que hay una gran decepción de la clase política en su conjunto. Y te decía, hay una enorme crítica a algunas políticas que emanan de la administración del presidente López Obrador, pero quienes encabezan esa crítica, por lo menos públicamente, que son los líderes de los partidos de oposición, pues hoy son exhibidos con audios que han sido grabados sin que ellos se percataran, donde se exhibe su corrupción, donde se exhibe su ética, y entonces es cuando dices, ¿hacia dónde volteas? Y empiezan a surgir figuras como Donald Trump en Estados Unidos, que son gente que no pertenece a la clase política tradicional y que puede representar una esperanza. Por eso yo creo que Rodolfo Hernández y su candidatura, que para muchos ha resultado sorpresiva, no lo es tanto, porque finalmente él está aglutinando a toda la gente que ya está desencantada de la clase política tradicional de Colombia. Y ese es un fenómeno que está sucediendo en todos los países. ¿Qué es necesario? Yo creo que la profesionalización de la política y volver al origen de la expresión, que es la actividad como una manera de un servicio público, un servicio ciudadano, un servicio, servir, que es, y no servirse, que es lo que la experiencia nos ha dictado durante muchos años en nuestros gobiernos latinoamericanos. Creo que hoy hablar de una refundación de partidos tendría que estar muy ligada a hablar de una profesionalización en un sentido social muy fuerte, en un sentido ético muy fuerte y en un sentido de principios, de volver a entender y asumir cuál era el rol de los políticos, que es el del servicio, que es algo que se ha extraviado últimamente, bueno, no últimamente, estamos hablando de las últimas décadas en los gobiernos de nuestros países. Y en el caso de Perú, Flavio, este tema de que se vayan todos está en las encuestas y seguramente tú tienes conocimiento cercano de lo que está ocurriendo en nuestro país. El que se vayan todos es un porcentaje muy importante, 80% de desaprobación para el Congreso, 80% para el presidente y un 60-70% de gente en otro escenario de pregunta dicen que se vayan todos. Entonces, esa es una referencia. Y para el comentario, hay un partido político que se está gestando en el Perú de científicos, el Partido de la Ciencia del Perú, que son miembros de la academia, principalmente de las universidades más importantes, y peruanos que están en el exterior altamente capacitados y que forman parte de este movimiento. Esto a nivel nacional y a nivel regional, Flavio, en el sur del Perú, en Arequipa,
que tiene muchas características de ciudades mexicanas, con volcán incluido. Hay un movimiento que está liderando en este momento, que es el ex rector de la universidad más importante de Arequipa, la San Agustín de Arequipa, y es que hay una decepción con respecto a las autoridades. Incluso el gobernador actual está detenido, está preso por corrupción. Entonces, ¿qué mirada tenemos que dar? Es esta opción de profesionales altamente capacitados con responsabilidad social, que habría que llamarlo así, con respecto no solamente a su centro de estudios, sino mirar más allá, que pueden ser los embriones de estos partidos políticos profesionales, como bien señalas, y que ya están en el proceso en nuestro país. ¿Cuál es la apreciación de la participación de los docentes, de los catedráticos en la política? Porque ya hay un antecedente en Arequipa, para terminar. Un ex rector de la universidad fue presidente del gobierno regional en ese tiempo, Juan Manuel Guillén, y que tuvo para los arequipeños y por los resultados además una participación, una gestión adecuada, de manera que este nuevo rector, ex rector de la universidad que se presenta, creemos que tiene las mejores opciones, pero a nivel macro, con el Partido de la Ciencia y este candidato regional en Arequipa, ¿qué futuro podremos ver en la visión del analista Flavio? Sí, fíjate que sí es muy necesario que otros sectores cuya vocación inicial no es la política se vayan interesando por la cosa pública. Los ciudadanos tienen que empezar a tomar el control de los partidos políticos, pero no desde una visión romántica ni utópica. Yo recuerdo muy bien en las comunidades, debe suceder en el Perú, las comunidades tienen sus formas de gobierno, muchas veces catalogadas como de usos y costumbres, que no son precisamente normadas por la legislación, pero que están establecidas por tradición de años. ¿Y qué sucede en esas comunidades? Que quien presta un servicio público normalmente lo hace durante un tiempo y en ese lapso pues todo el mundo sabe dónde vive, quién es su familia, a qué se dedica, de dónde obtiene sus ingresos, y cuando termina su responsabilidad dentro de la comunidad, pues se queda ahí mismo. Y eso es algo que hace mucha falta hoy día en el servicio público global o hablando a nivel macro, porque ¿qué sucede con nuestros presidentes? ¿Qué sucede con nuestros altos dignatarios? Pues que ni siquiera sabemos dónde viven, ni siquiera sabemos de dónde son sus ingresos y normalmente cuando terminan su ejercicio tienen que salir corriendo del lugar en el que estuvieron detentando una responsabilidad. Eso nos habla de que dónde está mal y dónde se ha roto ese vínculo entre nuestra clase gobernante que nosotros hemos endiosado y que los vemos allá en el Olimpo inaccesibles, con lo que debería de ser una actividad de servicio estricto. Y en ese sentido, creo que iniciativas como esta que me comentas de un partido nacional encabezado con gente cuya vocación es la academia y que ha dedicado y que se ha sostenido económicamente de su trabajo en el ámbito científico y de la investigación y que la política la asumen como una opción para servir a la comunidad a la que están dirigidos, creo que eso es lo que hace falta. Los políticos que no han entendido eso están en vías de extinción. Hoy por hoy lo que hay que celebrar es que en nuestros países existe ya la posibilidad y cada vez es más fuerte la conciencia que toman los ciudadanos del poder de su voto y por eso precisamente es que vemos estos, si se quiere ver así, bandazos en los que en un periodo gobierna una expresión política que puede ser de derecha o de izquierda y al siguiente, si no funcionó, adiós y que vengan los que siguen. Y creo que hoy también debemos de dejar de ver como una actividad exclusiva para quienes se dedican, viven, medran de la política, para que abran cancha a ciudadanos
que ven en eso la opción de lo que originalmente era una actividad de servicio público. Esa es la profesionalización, no es que se eternicen los líderes en los partidos políticos, sino que haya renovación permanente, y eso es un trabajo profesional. Gracias, Pablo. Gracias por los comentarios en nombre de nuestros televidentes. Vamos a estar atentos, esperemos volver a hacer un enlace nuevamente, va a depender de tus tiempos, Flavio, para hablar sobre Colombia, a ver cómo se va a dar la tendencia en estos casi 16, 17 días que falta para las elecciones de segunda vuelta, y si sigue la tendencia de Hernández, un personaje que está rompiendo las reglas tradicionales de la política, y que eso le gusta a la gente además, ¿no? Y un Gustavo Petro que tiene apoyo importante de jóvenes y mujeres, pero que no es suficiente al parecer por los resultados que se han logrado en primera vuelta. Gracias, Flavio. Si hubiera algo más, si hubiera algún comentario adicional que esté quedando en el tintero, adelante. Solo agradecerte, por supuesto, la invitación, decirte que estamos siempre a la disposición para platicar de estos y otros temas, y pedirte que por favor ya más cercano al Mundial organices una mesa futbolera para que podamos hablar de lo más importante, de lo menos importante. Pablo, tú y yo. El repechaje en Doha, y creo que inmediatamente después, porque nos vamos a clasificar, cualquiera sea el rival, Australia o Emiratos, la diferencia del fútbol sudamericano, ¿no es cierto?, y el fútbol latinoamericano en general es marcadamente a favor nuestro. Ahí sí creo que coincidimos, y que el triunfo de Perú va a confirmar la presencia en el Mundial, y tendremos la mesa redonda, haremos la mesa redonda, ya apuntó Percy, Karen y José Manuel la agenda para hacerlo. La hacemos de todas maneras, con pelota en cancha latinoamericana. Gracias, Flavio, un abrazo. Estoy seguro que Perú estará en el Mundial. Un abrazo. Totalmente de acuerdo. Un abrazo hasta México. Hemos estado con el doctor Flavio Morales.